Perfecto. Ahí está el plato, el volador gris. Exacto. Gris con El típico plato sopero gris. exactamente. Color metálico. Gris. Hago allá, seguí trabajando toda la noche y bueno, cuando llego a las 7 de la mañana al pueblo y me entero, me quería morir lo que había pasado. Es decir, el hecho que estuve muy cerca de que me pasara a mí, porque yo me bajaba cada 1 hora y media a cargar agua a la máquina. Con una rigidez muscular que estaba casi en posición fetal y no se podía ablandar. Obviamente que no respondía a ningún interrogatorio, estaba con la mirada totalmente perdida. ¿Cómo les va? Bienvenido de nuevo a mi canal. En este caso tenemos una investigación de campo increíble que se hizo en La Pampa, en Pareras, a cargo de Gustavo Gabrielcía y de Damián Calvo del el origen OVNI, que la verdad que cuando a mí me lo comentaron yo quedé bastante fascinado y les ofrecí mi colaboración de la parte de edición de video. Así que vamos a arrancar con Gustavo Cía para que explique un poquito este tremendo caso. Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, según corresponda. Bueno, en primer lugar agradecerle enormemente a Pablo toda la gran ayuda en la edición de todo el material que juntamos con Damián. También un gran saludo a Damián que me acompañó en esta aventura agotadora, ¿sí? Pero realmente creo que muy fructífera, ¿no es cierto? También quiero, obviamente, agradecerle a todos los vecinos y las autoridades de la ciudad de Parera, la Intendencia y amigos de la localidad de Parera que nos ofrecieron absolutamente todo, el acceso a los lugares, la posibilidad de una charla en el mismo municipio y, por sobre todo, lo más importante, el relevamiento de datos, ¿sí? Bueno, te dejo a vos, Damián, continuar con esto. Bueno, ¿qué tal a todos? Primero, bueno, principal, agradecer a Gustavo, quien me convocó justamente en esta aventura, podemos llamarla así, porque fue bastante agitada. Comenzó muy simple porque era una disertación que estaba programando Gustavo en la ciudad de Parera, La Pampa, Argentina. Que iba a ser para un día lunes, ¿sí? Esto fue en el mes de septiembre del año 2024, en lo cual me convocó para aportar la experiencia de vigilias e investigación de campo en esa zona. Lo cual, bueno, íbamos a sumar justamente ese plus, ¿sí? In situ en el lugar, en buscar alguna nueva referencia, ¿sí? Con referencia al fenómeno OVNI. Lo cual, bueno, vamos a pasar después a comentar que luego fue una explosión de gente interesada en el fenómeno, lo cual nos llevó 5 días de mucha investigación, de mucho movimiento y relevamiento de datos. No quiero dejar tampoco de agradecer aquí al señor Pablo Cano, que sin ninguna intención adicional y de forma gratuita se interesó en nuestro relevamiento y nos ofreció justamente una excelente edición de este video y, como están acostumbrados por él, en un buen producto de calidad, ¿sí? Para que puedan obtener las mayores observaciones de lo que hicimos. No quiero dejar justamente de agradecer, como dijo Gustavo, a las autoridades de la ciudad de Parera, porque nos recibieron muy bien, nos alojaron muy bien, nos brindaron todo el apoyo, el salón también de la municipalidad para hacer la disertación, y también a todos los vecinos que se sumaron a esa charla y a toda esa intención posterior en brindarnos toda esta información.
diligencias de movilidad, hospedaje, atención. Bueno, está de más decirlo, muy agradecidos a todos ellos. ¿Cómo consiguieron el contacto? ¿Cómo se enteraron? ¿Ustedes fueron a hacer una disertación, Gustavo, y arrancó con ese caso? Porque yo tengo entendido que el caso de Jeremías Ayala ya era conocido porque salió en la parte de los periódicos, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, en primer lugar, me había olvidado de saludar, por supuesto, a Karina y el esposo, que nos dieron alojamiento, nos invitaron a comer, nos hicieron una comida riquísima, nos dieron todo el apoyo. También a través de Karina pudimos establecer un vínculo importante con el intendente de Parera y poder tener la opción de hacer esa charla. Yo cuando lo convoco a Damián, le comento la posibilidad de hacer este trabajo como de adoctrinamiento, no suena bien la palabra adoctrinamiento, diría más como de difusión del fenómeno, y con la idea de que los vecinos de un área que tiene realmente ya antecedentes muy importantes en la temática pudieran tener herramientas como para que en futuras ocasiones, si se dieran, hubiera informes donde pudieran tener algunas primeras referencias que a nosotros nos dieran la pauta de que realmente había alguna posible anomalía digna de ser investigada, ¿no? Eso es algo que también se desarrolló en la charla y que Damián también ahí gentilmente aportó su conocimiento y la experiencia de cómo observar el cielo, de entender algunos conceptos básicos como azimut y cómo de alguna manera también transferir esa información a los investigadores, que también de alguna manera seríamos como colaboradores de difundir estos fenómenos en la localidad, ¿no es cierto? Y esa fue la primera excusa. La segunda era retomar y profundizar un caso que había tenido relevancia y que fue lo que de alguna manera despertó. Si bien el fenómeno ya ocurría anteriormente, hay antecedentes anteriores de avistamientos de distinto tipo. La eclosión, el boom, la explosión en Parera fue el caso de Jeremías Ayala. Así que bueno, la idea era también hacer como una especie de relevamiento a posteriori. A veces pasa en esto que lamentablemente uno no llega justo en el momento, es muy raro llegar justo en el momento. A mí me ocurrió solamente un par de veces desde que estoy en esto. Y le comentaba justamente a Damián la posibilidad de relevar no solo el caso, no solo dar la charla y relevar algunos acontecimientos que habían estado ocurriendo a partir de 2005, que es donde arranca el caso Jeremías Ayala, sino también profundizar un poco en los testigos secundarios, en las referencias de la hospitalización, por lo tanto ir al hospital donde Jeremías fue atendido. Y ahí es donde arranca un poco este caso, ¿no? Nosotros tomamos de una manera muy importante una referencia que yo creo que venía de el diario, no puedo acordar muy bien ahora, pero me parece que era la Nueva Reforma. De la Nueva Reforma, y también una referencia de un investigador ya fallecido, que en paz descanse, que era Raúl Oscar Chávez. Entonces, con esas referencias y algunos datos que yo había tenido en viajes anteriores, yo les decía que ya había en Parera acontecimientos que nos habían llevado a investigar, como el caso, por ejemplo, el caso de Barreño. El caso Barreño es un caso de una zona muy cercana a Parera, donde hubo mutilaciones de ganado, vaciamientos de tanque, incluso una quema importante de terreno en el área del cuadro de campo que era propiedad, o que sigue siendo propiedad del señor Barreño. Hay toda una investigación hecha inicialmente que figura incluso en mi página de Fenomalías, donde nosotros hemos hecho el relevamiento y donde pudimos incluso hasta poder sacar fotos del tanque que había sido prácticamente vaciado. Y también hicimos el relevamiento y la entrevista a Jorge Lastre, el oficial de policía, que fue acompañado por una luz a la salida en el trayecto que iba de Parera hacia Quetrequén, ¿sí? Específicamente donde comienza el fenómeno, entre la ruta 158 con la 9, si no mal no recuerdo. O sea que ya había antecedentes previos, ¿sí?
Y la idea era que nos había quedado pendiente la cuestión del caso de Jeremías Ayala, sobre todo porque Jeremías, en este caso, él había tenido un trastorno muy importante de estrés postraumático en función de la experiencia, y francamente, salvo los primeros días que lo agarraron, yo digo que lo agarraron de sorpresa, él no quiso referirse a nadie nunca más. Después nos enteramos por entrevistas que habían ido algunos investigadores y habían hecho, digamos, uso importante, no sé si abuso, pero uso importante de entrevistas de psicólogos y todo lo demás, lo cual debe haberlo, dejado bastante exhausto y bastante, abrumado, ¿no es cierto? Entonces era muy difícil acceder, a pesar de que pudimos hablar con él unos minutos, no quiso referirse al caso en esa ocasión. Y me quedó la posibilidad de poder, de alguna manera, profundizar en ese caso, porque tenemos referencias de los vecinos, e incluso que había posibilidad de contactar con testigos secundarios que podían confirmar el hecho. Brevemente, la fecha del suceso fue el viernes 25 de noviembre del año 2005, en una estancia donde Jeremías a los 16 años trabajaba como tractorero, que es la estancia de la Abuela Pula, ubicada más o menos a 15 kilómetros de la localidad de Parera, que en ese momento, si mal no recuerdo, era propiedad del señor Héctor Rodríguez. Y básicamente, porque está muy referido en profundidad, voy a hacer algunos detalles. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo hay una referencia donde no solamente hay testigos secundarios, sino también un informe médico del hoy director del hospital de Parera, que confirma el hecho y confirma el estado en el que se encontró. Una situación muy fuera de lo común, que es un encuentro de Jeremías con lo que podemos llamar una entidad indefinida, porque él no puede observar detalles concretos. Él estaba trabajando con el tractor y en un instante baja a recargar los cajones de semillas que él estaba cargando, y se va a acercar a donde tiene unas medias bolsas, y en ese momento recibe como un flasheo de luz que se ubica a 2 metros de la posición. Cuando logra poder percibir después del flash de dónde venían ese estímulo, observa sobre los hilo bolsa una entidad, una criatura, una sombra en realidad, porque él no define más que un aspecto de una sombra pequeña, y que es iluminado por lo que a la altura de lo que él comenta podrían ser los ojos de esta entidad de color rojo, 2 finos haces como de rayo láser que impactan en la cara de él. Allá lo ubica más o menos a 2 metros de posición de donde estaba él, y a 1 metro más estaba el tractor, 1 metro, 2 metros más estaba el tractor, o sea, estaba cerca. Y observa una cosa que es importante, ¿no? Él no observa rasgos identificatorios, no era un gris, no era una criatura verde, no tenía oreja, no tenía nada. Era una sombra pequeña de la cual salían 2 haces de luz que lo impactaron a él. En ese momento él entra en un estado de pánico y terror, casi le costaba moverse, le costaba respirar, y empieza a correr enceguecido hacia el tractor, de tal modo que incluso se tropieza a mitad de camino, entra en el tractor, trata de arrancar el tractor arranca, no podía meter los cambios, lo nervioso que estaba, y aparte el cuerpo empieza a adquirir una especie como de rigidez muy importante. Esa rigidez muy importante pues la registran en el hospital, y porque cuando él lo encuentra en el tractor, porque él intenta llamar por teléfono para que lo vayan a buscar, y ahí aparecen, digamos, registros de que el cuñado de él, su hermano Hernán, su hermano, y por los testimonios de otros testigos secundarios que vamos a mencionar dentro de un rato, posiblemente también el dueño del cuadro, ¿no? El dueño de la estancia. Automáticamente lo llevan al hospital y lo bajan del hospital. No pudieron subirlo a una camilla, no pudieron sentarlo
en una silla de ruedas por el nivel de rigidez que tenía, y su cuerpo presentaba un estado de posición fetal. Lo que sí se refiere en el relato es que él llama a su cuñado y a su hermano, y le dice al hermano: por favor, venime a buscar porque estoy hecho mierda. No podía hablar casi, estaba temblando. Cuando lo van a buscar, lo encuentran en esa posición dentro del tractor, después de una hora más o menos aproximadamente, y de ahí lo llevan al hospital. El estado en el que lo encuentran es un estado de estrés postraumático muy severo, muy agudo, y el testimonio de Jeremías después va a ser, lo vamos a ver, va a ser acompañado por testimonios secundarios de que algo estaba ocurriendo en ese cuadro, justamente por un testigo que está en el campo de enfrente, colindante con el lugar donde estaba Jeremías Ayala. Básicamente esos son los detalles más groseros, ¿no? Pero hay un desarrollo en el cual aparecen testigos secundarios habiendo eventos que nosotros pensamos que se concatenan fuertemente con el hecho central, que es el episodio de este encuentro de Jeremías con algo inexplicable, ¿no? Básicamente, muy cerquitas, ¿no? Muy cerquitas los testigos. Porque yo creo que estos testigos que ustedes hablaron, ausencia del testigo principal, redobla la apuesta. Sí, así es, Pablo. Un poquito acoplando el diálogo que tenemos acá con Gustavo, y que lo explicó, hizo un resumen, ¿sí?, muy escueto del caso Ayala. Es digno de destacar que nuestra función en Parera fue la disertación inicial, acoplándolo con vigilias posteriores. Pero a través de la publicidad que hicieron justamente las autoridades de Parera, gente amiga de Parera, y que fuimos, recordás, Gustavo, a 3 radios, ¿sí?, horas y un día antes a la emisión de esta disertación, generó en el público y en los vecinos de Parera, digamos, que se acate una gran cantidad de personas para hacer un día lunes por la noche, ¿no? Más de 30 personas. Y ahí hay que hacer el eje, es decir, ahí hay que poner el punto, digo, en el eje. De ahí surgieron justamente estas entrevistas de vecinos que son inéditas y que están bien relacionadas y muy cercanas al hecho donde ocurrió en Abuela Pula, en ese campo donde estaba trabajando Jeremías Ayala esa noche. Y vamos a comentar después, y van a ver los testimonios de que uno se asienta más a un objeto y otro se asienta más a la situación visual de lo que ocurrió esa noche con Jeremías Ayala en el campo. Entonces, la importancia justamente del, llamarlo así, investigador de campo, yo creo que fuimos en esta vez más relevadores, ¿no? O hacía una relevación de datos inéditos del caso Ayala, que ya ha pasado 20 años del caso Ayala, y que hago un lugar aparte en decir que buscamos justamente también acercarnos a Jeremías Ayala. En lo particular pude conversar con su madre, en lo cual le acerqué los datos para que se ponga en contacto, pero no para conversar sobre el caso, porque el caso ya fue bien relevado por los periódicos en su momento y por la entrevista en esos años, sino justamente para ver cómo estaba hoy en día, ¿sí? Hoy en día Jeremías Ayala en su vida, en su ánimo, y se ha podido pasar, ¿sí?, ese momento de trance en ese momento, de ese episodio. Solo era esa la intención, pero bueno, no recibimos respuesta por parte de él, pero sí por testigos aledaños. Así que, ¿qué te parece si, Gustavo, pasamos un poquito al resumen, ¿sí? Y Pablo va a pasar el resumen justamente del caso Ayala, para luego pasar a los testigos inéditos. Caso Jeremías Ayala. Fecha: 25 de noviembre de 2005. Localidad de Parera, norte de la provincia de La Pampa, Argentina.
Jeremías Ayala, de 16 años y ya en su domicilio, un tanto más relajado aunque con secuelas y dolores producto del estado nervioso en que estuvo inmerso, relata lo vivido en la noche del 25 de noviembre de 2005 en un campo ubicado a unos 15 kilómetros de Parera. Estaba trabajando en el tractor y en un instante bajé a recargar los cajones con semillas, fui hacia donde tenía las silobolsas y en ese momento me encandila unas de luz muy fina, en plena vista. Me quedé inmovilizado por completo, tuve la intención de salir corriendo hasta que en determinado momento baja la intensidad de la luz y allí pude ver como si fuera un cuerpito chiquito parado arriba de las silobolsas, a unos 2 metros de mi posición, más o menos. Las luces eran 2 muy finas y de color rojo, como un láser. Cuando bajó la intensidad las ubiqué como que salían de los ojos de ese cuerpo muy pequeño. Medio enceguecido, y como pude salí corriendo hacia la cabina del tractor y en el camino, me golpeé las rodillas. Yo salgo como puedo con el tractor, se me paraba a cada rato porque no podía poner bien los cambios, tenía las piernas como trabadas. Pensé en salir corriendo hacia unas plantas, pero sentía mucho miedo y para colmo en el campo no vive nadie, así que me quedé en el medio del campo, esperando como pude. Referente a la presencia puntualizo que era una sola silueta, no era un enano verde con orejas paradas ni nada parecido, de esa silueta salían las luces muy fuertes. Con relación al momento del encuentro con sus familiares, Jeremías expresa después de intentar comunicarme al teléfono de mi hermana, me quedé doblado en el tractor, inmovilizado totalmente, se me encogieron las manos, se me acalambraron las piernas y los brazos. Mi celular sonaba, pero no pude tomarlo para contestar, no podía mover los brazos, hasta que en una de las últimas llamadas recuerdo que le dije a Hernán, quien era mi cuñado, ven a buscarme, que estoy hecho mierda, es lo último que me acuerdo. Bueno, voy a hacer un resumen un poco del primero de los testimonios que de alguna manera están asociados a la experiencia de Jeremías Ayala. En la charla que tuvimos en el municipio, nosotros nos encontramos con el señor Gleman Garrone, un ingeniero agrónomo, que junto con su esposa Rosana Orlandi nos comentan que habían observado un objeto y nos invita, vos te acordás de esto, Damián, a ir al lugar. Así que el otro día lo que hicimos fue encontrarnos con él, estaba justo con su padre en ese momento, y a pie en el lugar nos relata y nos muestra dónde lo observó el objeto, y nos comenta que él y su esposa estaban transitando en su vehículo por el acceso a la localidad el mismo día de la experiencia, y por la noche visualizan un ovni, un objeto no identificado, que él lo define como forma de plato, con varias luces, ¿sí? La típica forma del plato volador, nos comenta él, que él comenta que era de noche, pero no estaba extremadamente iluminado, sino que había como un brillo plateado, ¿no es cierto? Como que era un objeto sólido. Y él ahí define un poco cómo ese objeto, que en un momento se quedó quieto, se desplaza hacia el oeste de Parera, casi con dirección nor-noroeste, ¿no? Una dirección que nosotros tenemos como ubicada en concordancia con la estancia de la Burapula. Básicamente ese es el testimonio de Gleman, que lo vamos a ver ahora, por supuesto, en el video mucho más explícito, ¿no? Ahora, qué interesante que haciendo esta introducción al campo de investigación se hayan encontrado con estos testigos fundamentales ya por la ausencia de Jeremías Ayala, ¿no, Damián? Exacto, Pablo. Mira, justamente hay que hacer hincapié y valorizar justamente el trabajo que organizó Gustavo Cía en esta disertación previa y en los vecinos que mostraron justamente esa actitud. El ingeniero agrónomo Gleman, hijo, se presentó en la reunión que hicimos, en esa presentación en la municipalidad, ese día lunes. Es ahí donde nos comenta a voz cantada los detalles de lo que acaba de explicar Gustavo, ¿no? Esa visualización de un objeto en concordancia con día, hora y punto cardinal y desplazamiento más que nada del punto cardinal hacia Abuela Pula.
entre las 22 y las 23 horas, que es lo que relata Jeremías Ayala cuando le ocurrió el hecho en la estancia, en ese campo. Entonces, acá tenemos que resaltar la importancia in situ de relevamiento de datos que mediante estas charlas que parecen menores, pero muy importantes para la gente del interior, genera un feedback entre el investigador o la comunidad ufológica y los vecinos. Los vecinos se sienten apoyados, se siente que alguien los escucha, que puede trabajar sobre sus relatos, y de esa manera, no, Gustavo, fue el fin justamente que queríamos lograr con la charla. No esperar justamente 20 años, como pasó del caso de Jeremías Ayala, y esperar 20, 15 o 10 años en obtener esa información. ¿Por qué esto no se supo en el 2005 y se supo en el 2024, ¿no? Es decir, ahora con los medios de comunicación, que son al instante, y en la comunicación y en el envío de datos, de fotos, de videos, ubicaciones y demás, generamos eso. El investigador, el que releva información de campo, tenemos que tener ese feedback con el lugareño, con el vecino. Y esa fue el signo que buscábamos con los vecinos de Parera. Y después, bueno, vamos a comentar que no solo rondó en el caso de Jeremías Ayala, ¿no? Hay otros aspectos que al final de esta entrevista vamos a comentar, ¿no? Que da para otros cortes más. Pero bueno, ¿qué te parece, Pablo, si pasamos a los relatos, ¿sí?, del señor Gleman hijo? Perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Ahí estamos con Gleman. Jeremías Ayala, ¿sí? Y nos comenta acá Gleman. Sí. Sí, ese mismo día, a las 10 de la noche, en aquel sector, viendo, Sí. un poco aplicando lo que explicando anoche, Sí. la altitud y la dirección. Perfecto. Ahí. Donde están los árboles, allá al final. Ahí. Perfecto. Ahí estaba el plato volador gris. El plato gris con El típico plato sopero gris. Color metálico. gris. Notaste si había sol, ¿no? Había luz. No, 10 de la noche. 10 de la noche. ¿Y estaba solo o tenía algún tipo de iluminación alrededor? No, estaban todas las luces abajo. 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 Qué notable. Se confunde con las luces de Simpson. Sí. No, pero se veía, digamos, la silueta. Sí. Y la cosa venía por vuelta. Así es. Exacto, igual. Sí. Y comentabas algo de las luces, porque ¿qué era? ¿De qué color? Primero era la noche. Sí. No podría, era oscuro. No, O era lo claro. primero que vimos son las luces. Después, como si hubiera aparecido la forma del contorno. Primero la luz y después aparece la forma del Claro, contorno. porque hay un pueblo, Simpson, y parecía que las luces del pueblo. Cuando Siempre se fue casi nítida las luces. claro, Y aparece la forma. esa sensación de que empezaste a ver el contorno, ¿te dio la sensación de que eso se estaba acercando? No, estaba como si fuera levitando. Sí. O sea que se fue aclarando de a poco digamos, el diseño. Exacto. Y siempre levitando, pero siempre hacia allá. Pasando hacia el este. O sea, hasta que salió disparado a la altura de los eucaliptos. ¿Los últimos allá del fondo? Sí, aquello de allá. Sí. Ah, los que están ahí como barrera. Exacto. Parecía como que fue ahí, no. En la distancia quizás fue mucho kilómetros más, pero otra vez, a simple vista, Obvio, es como si obvio. hubiera terminado ahí. Y digamos, poniendo la mano ahora, la altura, así te filmamos señalándolo. Arriba de las. Ahí, Arriba de los campos. Arriba de los campos. arriba de los No más cables. de las copas de los ojos. 10, 15 grados. Y cuando dejaste de ver el objeto, dejaste de ver la luz. Sí. Todo eso. Desapareció. Claro, tiene el mismo comportamiento de velocidad que lo que se conoce como luz mala. Esto es otra cosa totalmente. Desde esferas pequeñas, sí, que persiguen a las camionetas. Recién estuvimos acá con Julio y nos comentaba la experiencia que tuvo.
hasta cosas así de este tamaño, 20 metros, o por ejemplo, en el caso de Lastre, que él le calcula que la luz iba desde un campo hacia el otro, de la cornisa un campo hacia el otro, atravesando toda la ruta, y le calcula un diámetro de 100 metros a ojo también, Sí, ¿no? sí. Todo. Sí, la distancia más o menos de alambre a alambre son más o menos 40 metros. Así que... Claro. Sí, bueno, a lo mejor exageré un poco y eran 40. ¿Quién más lo vio la última mi consulta? señora. Tu Íbamos señora. juntos y el pibe que era más chiquito. Sí, Sí. claro. Así que, bueno, cualquier cosa vamos un día, esta noche o mañana a las 10 de la noche, Sí. vamos por el mismo lugar para ver el trayecto y el lugar exacto. Sí. Exacto. Cuando vos digas y en el horario que te Dale. quede cómodo, Listo. ¿eh? Perfecto. Sabés que nosotros Gracias, estamos Glema. Perfecto, listo. Gracias. Listo. Bueno, qué testimonio, ¿eh? La verdad, fascinante. Gustavo. Bueno, este testimonio muestra claramente, primero y principal, no solo la espontaneidad del testigo, sino también su nivel de colaboración, que ya lo habíamos tenido la noche anterior, nos pudo llevar al lugar, pudo describir al detalle el avistamiento, y también cuando volvemos a repetirlo al rato, ¿sí? Que es una técnica muy conocida, los detalles permanecieron consistentes a lo largo del tiempo. Así que realmente una referencia importante, ¿no? Espontaneidad, continuidad del testimonio, no contradicciones. Okay. Damián, ¿qué te pareció? Y también, la espontaneidad, como dice Gustavo, en primera medida, porque fue espontáneo desde la charla esa noche en la municipalidad, y después la coincidencia. No nos olvidemos que el relato original, también en el diario La Reforma, y quien entrevistó en esa época, en el año 2005, también entrevistaron a la esposa de Gleman, y no solo Gleman ve este ovni, sino lo ve la esposa, bueno, y su hijo menor en su momento. Coincide en día, horario y desplazamiento del punto cardinal. Y bueno, desde ya agradecer por toda la amabilidad que nos recibió en su estancia y hizo toda esta reproducción que acabamos de verlo, ¿no? Es decir, es importante, ¿no? Como también es importante, y ahora sí pasamos al otro testigo, que volvemos a decir, es espontáneo gracias a este acercamiento que hicimos con Gustavo a los vecinos de Parera, porque también era un desconocido y un inédito testimonio a pocos metros del lugar donde ocurrió el caso de Jeremías Ayala. Estamos hablando entre 1000 y 1500 metros, perdón. Es decir, estamos hablando de un cuadro de campo donde estaba trabajando Jeremías Ayala esa noche, y en forma diagonal, cruzando la calle de tierra, en otro campo, trabajando el señor Gastaldi, Silvio Gastaldi, el cual pudimos también acceder correctamente, se mostró dispuesto, nos acompañó al lugar del hecho y mostró cómo divisó esa noche, vamos a llamarlo, todo ese operativo de rescate a Jeremías Ayala. Y ahí vemos otra faceta de testimonio, en donde Silvio nos va a relatar que él no vio nada fenomenal, no vio un ovni, no vio luces extrañas, no vio seres, pero sí fue testigo de toda esa operación donde una camioneta entró a gran velocidad al campo, hizo todo el desplazamiento, vio todas las luces de la camioneta y del tractor en ese momento, y cómo salió también de una forma inédita, no acostumbrado, todo ese movimiento. Al otro día se entera lo que pasó Silvio, porque Silvio estaba trabajando en su campo con su maquinaria, estaba regando, estaba haciendo cargas de líquidos, y bueno, hasta lo van a ver ahora en el relato de él en persona, que dice, me podría haber pasado a mí eso, lo cual al otro día lo llenó de asombro. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos el relato, que va a ser sorprendente? Muy bien, adelante nomás, ahí lo vemos.
Estamos acá con Silvio, que nos va a comentar que estuvo esa noche justamente trabajando en un campo vecino a 1500 metros. De esa noche cuando a Jeremías Ayala le ocurrió lo que ustedes saben. Gracias, Silvio, y Bueno. comentanos un poquito lo que ya me comentaste a mí, pero lo vamos a representar. Sí, bueno, yo soy testigo de ese hecho de cuando lo fueron a buscar. Porque yo estaba pulverizando de noche a unos 1500 metros, así que veía las luces, sabía que era él que estaba trabajando, porque somos vecinos, nos conocíamos. Ahí lo estamos mostrando, hicimos un zoom que estaba ahí trabajando Ahí en esa zona, en la cargaba agua en ese molino. Y bueno, y él, yo veo que el tractor está en el medio del cuadro, a donde ahora va a enfocar, que hay unos silos bolsa allá, paró en el medio del cuadro, estaba el tractor parado. Y veo que pasa la camioneta del patrón en ese momento, a todo lo iba muy fuerte, y lo veo que entra al campo y fue cruzando. Yo me acuerdo que la camioneta fue cruzando, eso es lo que me llamó la atención. Pero bueno, digo, se rompió algo en el campo, ¿por qué? Porque apagaron todas las luces y la camioneta salió fuerte y se fueron para el pueblo. Yo luces arriba, luces, yo no vi nada, pero el hecho ocurrió ahí. Yo después, sin saber nada, seguí trabajando y me vengo acá a la derecha. Acá a la derecha hay otro molino allá, cargué agua allá. O sea, cruzaste acá esta calle. Esta calle la crucé, cargué Sí. agua allá, seguí trabajando toda la noche y bueno, cuando llego a las 7 de la mañana al pueblo y me entero, me quería morir lo que había pasado. Es decir, el hecho que estuve muy cerca de que me pasara a mí. Yo me bajaba cada 1 hora y media a cargar agua a la máquina. Así es, así es. Ustedes pueden ver la cercanía, ¿no? Estamos ahí en esos silo bolsa, el sitio de Jeremías Ayala, y estamos aquí muy cerca, a 1500 metros, donde estaba trabajando en ese mismo minuto Silvio. ¿Sí? Es un testimonio muy bueno porque comenta Silvio que él no pudo ver ninguna luz u otra anomalía. Aclaramos, como dice Silvio, eso no significa que haya o no haya ocurrido el caso, ¿sí? De No, algo Jeremías. pasó, como pasó la camioneta de rápido y cruzó el cuadro y lo fue a buscar y se fueron. Sí. Algo que no era común había pasado, pero yo que me iba a imaginar que era esto. Así es. Pero él no notó ninguna nave, ninguna luminosidad extraña previo al socorro que pidió Jeremías. Muchas gracias, Silvio, por este Bueno. testimonio. De nada. Bueno, interesante, Gustavo, el testigo Silvio, tan cerca del incidente de Ayala, ¿no? Sí, 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 la verdad, 1500 metros en un campo aledaño. Hay que destacar esto, muy básicamente. La gente lo ha visto ya, el testimonio, y se nota claramente que el señor Silvio Gastaldi es una persona objetiva, que relata el movimiento, como bien lo decía Damián, que ocurrió en el momento en que Jeremías estaba teniendo esta experiencia. Él comenta esta cuestión de que él observó a la luz del tractor en el medio del cuadro, en el lugar donde también Jeremías define que le ocurrió el hecho. Relata después que al poco tiempo entra una camioneta. Bueno, ustedes ya eso lo escucharon, lo vieron. Lo importante es que él relata que él se daba cuenta que esa situación era una situación fuera de lo común, que no es lo que ocurre normalmente en el trabajo cotidiano, que algo había pasado en el otro cuadro, ¿sí? Y otra cosa que cabe destacar, que cuando él se entera, al otro día de las 7 de la mañana, sigue sosteniendo en la entrevista que, como bien dijo Damián, a él le podía haber ocurrido eso, pero en el momento de relatar si había visto algo, en ningún momento agregó nada, pero nada, como para engrandecer el testimonio. Dijo que no había observado ni luces, ni movimiento, ni ninguna cosa extraña. Sí, lo que le pareció extraño fue la velocidad de la camioneta y cómo directamente se metió dentro del cuadro. La camioneta que después definimos que era la del dueño digamos, no solo del dueño, sino de el cuñado y el hermano de Jeremías, que los fueron a buscar y los llevaron al hospital, ¿sí? Y ahí es donde también quiero cerrar con el último y muy importante testimonio, y muy claro, que van a observar después de mis palabras, que es la entrevista que hicimos con el doctor Topfani, que es el director del hospital de Parera, y con el cual hemos tenido una entrevista bastante completa, y la cual, bueno, se refiere concretamente
lo anómalo de lo que observó cuando lo recibe a Jeremías Ayala en su clínica, ¿no? en La Guardia. Y las referencias son muy claras, y el testimonio del doctor Tofani es muy claro también, ¿no es cierto? Creo que el testimonio del Tofani finalmente termina de cerrar con broche de oro una carga de evidencia importante de que algo fuera de lo común ocurrió a Jeremías Ayala. Y también está su reporte y su definición final de si el hecho le pareció que fue real o no. Damián, el testimonio del doctor también es un testimonio inédito, ¿no? Es inédito pero buscado, justamente, ¿no? Aquí con Gustavo, en los días subsiguientes a la presentación en la municipalidad, quisimos, bueno, a raíz de estos testimonios que surgieron de la presentación en esa charla de testigos colaterales, dijimos, bueno, vamos a solicitar una entrevista con el doctor. Y nos dirigimos y bueno, al hospital nos enteramos que bueno, ya no era más un doctor, sino que era el director del hospital, ¿sí? De Parera. Y nos atendió muy amablemente la secretaria, la consultamos por si había oportunidad de tener una entrevista, lo cual nos sorprendió porque terminó sus tareas el doctor que estaba realizando en pocos minutos y nos atendió en su despacho. Y nos dio una entrevista, como dijo Gustavo, muy objetiva, puntual, de orden médico, ¿sí? Hicimos preguntas muy puntuales sin introducirnos sobre la vida personal, porque respetamos su vida posterior que tuvo Jeremías, y respondió sobre ese hecho. Sí se adentró en lo último de la conversación, van a ver en la entrevista, a una opinión como una persona más que vive en una comunidad chica, ¿sí? De menos de 3.000 habitantes, y de que todos son vecinos. Ahí estamos hablando de una ciudad, el casco de 1 kilómetro por 1 kilómetro aproximadamente. Y dio su opinión un poco personal sobre esta extrañeza, ¿sí? Confirmando que excedió a su entendimiento como profesional el hecho ocurrido, si bien lo atendieron perfectamente y estabilizaron al paciente. Así que bueno, como dijo Gustavo... Antes de terminar, perdón que interrumpa, 2 datos importantes. El nombre del hospital es Armando Parodi, y recordemos también que el hospital, como el bar del pueblo, es el lugar de referencia donde acude todo el pueblo y el médico del pueblo conoce a su gente, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece, Pablo? Entonces, si pasamos al testimonio muy valioso. Perfecto, ahí va nomás. Estamos con el doctor Gustavo Tofani. Que es el director del hospital. Doctor Armando Parodi de Parera. Perfecto. El doctor fue la persona que recibió a Jeremías Ayala en el evento que fue, digamos, creo que fue en el 2006, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Después de él haber tenido aparentemente un avistamiento de unas ciertas entidades sobre el campo donde él estaba tractoreando, específicamente sobre los silos sobre los silobolsas. O las semillas, ¿no? Sí. Así que, Gustavo, queremos preguntarte cómo lo recibiste, qué estudios médicos le hiciste, qué impresión tuviste vos del caso. Bien. Bueno, sí, lo recibí de noche, porque el episodio creo que había sido alrededor de las 7, 8 de la tarde. Él entró como en un estado de una crisis de ansiedad muy importante. La verdad que nunca había visto un paciente con semejante crisis de ansiedad, con una rigidez muscular que estaba casi en posición fetal y no se podía ablandar. Obviamente que no respondía a ningún interrogatorio, estaba con la mirada totalmente perdida, lo cual requirió que le hiciera un sedante endovenoso fuerte
para lograr relajarlo y lo pude entrevistar después de 1 hora y media, 2 horas de que se relajó. Antes era imposible, le hicimos los estudios de rigor, el electrocardiograma, lo que se hace habitualmente de rutina, eso estaba todo perfecto, todo normal, los controles normales, la presión normal, pero impresionaba ya te digo, un estado parecía catatónico. Bien. El estado que tenía. Bien. Pregunta, bueno, obviamente habrá detectado esto de excitación psicomotriz. No tenía excitación psicomotriz, sino que era un estado de rigidez extrema. Rigidez extrema. Sí. ¿Tenía algunos, los médicos esto lo conocen bien, por eso te lo pregunto? ¿Suponías un estado de trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, en el caso de él? Posiblemente, sí, posiblemente. Bien, porque probablemente. Es importante. Bien. Otra cosa más, ¿notaste algún elemento, digamos, no sé si se tomó un estudio de sangre o algo? No, para ¿Qué estudio ver le hicieron? toxicomanía, no. Sí, él hace muchísimo, nosotros somos un pueblo chiquito y yo conozco a la mayoría porque hace 20 años que estoy acá. Él fuma, pero no consume ningún tóxico. Ningún tóxico. No, ni tampoco tenía aliento etílico. Eso te iba a preguntar también, no. Ya me lo contestaste, buenísimo. ¿Algún elemento que se me pueda estar escapando que vos puedas pensar que es de interés? O sea, porque vos recibís una persona que tuvo un accidente en automovilístico y está también en un estado también digamos, de estrés. Me llamó mucho la atención la posición fetal. Sí, yo lo interrogué a los muchachos que lo fueron a buscar, lo encontraron así y así lo trajeron todo el viaje y lo bajaron así. Es más, hubo que, ni siquiera en la silla de ruedas lo pudimos bajar, sino que directamente hubo que en andas entrarlo hasta adentro porque estaba en esa posición y no relajaba. ¿Le prescribiste aparte de un sedante o medio relajante, no importa cómo se la marca en los laboratorios? Porque son tan... No, una benzodiazepina. Una benzodiazepina, perfecto. Nada más que eso. Solamente eso. No necesitó otra cosa. No. Bien. Te consulto si se le hizo algún examen, digamos, visual de su cuerpo por algunas marcas Sí, o demás. no tenía ninguna marca, salvo las habituales, a ver, las manos sucias de tierra, de estar trabajando en el campo. Sí, porque aparte lo que fue un avistamiento, igual te vamos a tener como referencia si nos permitís para consultarte, en el caso que se dé otro tipo de experiencias que a pesar de que muchos piensan que es muy frecuente, hay que descartar mucho. Sí. ¿Sí? Digo, episodios de visita de dormitorio o de abducción, porque nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en algunos casos, esta cuestión del tema de parálisis del sueño, que tiene un componente alucinatorio porque en realidad estás despierto, pero no estás tan despierto. Estás Exacto. en un punto de ciclo de sueño, pero nada más que lo que tenés es simplemente tono motor prácticamente nulo, pero tono sensitivo, está abierto, percibe, pero no percibe exactamente como un estado de vigilia completa. Y ahí se pueden producir alucinaciones. Pero en este caso es otro distinto. Entonces la pregunta del millón es, cuando él se relajó, vos lo entrevistaste, ¿qué te comentó? ¿Qué impresión te dio? Yo lo entrevisté a solas para que él me relatara bien. Él me relata que estaba tractoreando, que en un momento él para el tractor para, no sé si cargar semillas, recargar la sembradora o qué. Cuando gira, ve como si fuera un enanito o una entidad con los ojos rojos sentado arriba del silo bolsa. Y ahí es donde se paralizó completamente. Creo que alcanzó a llamar a alguien y ahí quedó paralizado. Sí, para que lo pasara a la mujer. Incluso cuando a mí me comentan... Eso fue todo lo que él me relató. No me relató si hubo algún intercambio. Nada más. No, eso fue lo que él me relató, que vio eso y ahí quedó totalmente paralizado. ¿Quién lo trajo? Lo trajeron unos amigos. Amigos, sí, que fueron al campo. Bien, otra cosa. Algo desde el punto de vista médico, porque el médico y sobre todo un director de un hospital pequeño tiene que saber de todo un poco, tiene que prepararse para todo. ¿Sospechaste que el episodio pueda haber sido acompañado por alguna forma de alucinación o No, y es un paciente que no tiene antecedentes ni de tratamiento psicológico. Bien, y aparte sabía fecha y hora donde estaba, todo. Totalmente. Perfecto. Ubicado en tiempo y espacio, Bien. orientado, Bien. no tenía
ninguna alteración a nivel neurológico. Quedó en observación, Sí, por supuesto. sí, un par de horas. Hasta el otro día. Hasta el otro día. Y luego, ¿se hizo un seguimiento o él se apersonó nuevamente para Bueno, descartar? a raíz de este Sí. hecho, que salió publicado por varios lugares, vinieron de Santa Rosa alguien que estaba con esto de la ufología. Sí. A él se le hizo un seguimiento con psicólogo, que también vinieron de Santa Rosa. A mí me entrevistaron también. Bien. Bien, no recordás quién era. No. Muy interesante, a mí se hicieron seguimiento psicológico, la verdad que está muy bien orientado. Sí, sé que tuvo varias entrevistas Sí, por este hecho. sí. No fue Oscar Mario el que vino. Me parece que sí. Sí. Bien. Muy importante, él, porque nosotros no teníamos datos inciertos. Cuando él salió de acá, ¿él se internó en algún otro lado, tuvo una internación? No. O sea, lo que ellos llaman, lo internaron, es Sí. esto. Sí. Sí. Y sin entrar a la historia clínica personal, que es privada, ¿no? Él después consultó por otras dolencias o patologías No. aquí en el hospital, Consultó por algún cuadro infeccioso respiratorio de momento. agudo, ambulatorio, pero no puntualmente por este hecho. No. Pregunta final, porque no hay mucho más para agregar y aparte Sí. fue muy completo. Obviamente que sabemos que no estuviste ahí, que no puedes dar fe de lo que vio, pero en términos generales, como él se presentó y como lo expresó, ¿te da la sensación de que él estaba diciendo la verdad? Sí, Bien. sí. Bien. La verdad sí, porque ya te digo, nunca recibí un paciente con semejante estado. O sea, normalmente tenemos episodios de crisis de ansiedad bastante importantes, pero no de ese tipo. Doctor, muchas gracias por la No, nota. por ¿eh? favor. Gracias. Bueno, tremendo el testimonio del doctor. Esto hace lo que veníamos hablando, un profesional que haya atendido in situ, directo, testigo directo de lo que le pasó a Jeremías Ayala. Increíble, Gustavo. Sí, bueno, no hay mucho más para agregar. Creo que el mismo testimonio del doctor y las preguntas que fuimos haciendo pertinentes al momento, tanto Damián como yo, bueno, quizás un poco también con la mirada un poco más del profesional de la salud, pero también pudimos pedirle su opinión personal, ¿no es cierto? No solo como médico, sino como miembro de la comunidad. Así que me parece que cumplió con todas las expectativas. El doctor muy agradecido al doctor Topfani, muy agradecido a toda la gente del lugar. Creo que cabe hablar un poco de la conclusión del caso, ¿no? De Jeremías, ¿no? Y tomar en punto 4 o 5 puntos básicos que definirían un poco todo este caso, ¿no? En primer lugar, evidentemente es un caso con un alto nivel de extrañeza, un caso que inicialmente fue presentado solamente con el testimonio de Jeremías, pero que nosotros pudimos acceder gracias a esa charla que tuvimos con Damián en el municipio, a que nos abran las puertas y que las personas que tenían un testimonio secundario de lo que ocurrió ese día se presentaran y se pusieran a nuestra disposición. El caso Gremán Garrone, donde ya refiere previamente una actividad anómala. El caso propio de Jeremías, que es el central, con una experiencia fuera de lo común, más que fuera de lo común. Por supuesto, también el testigo secundario, en el momento de la experiencia, cosa que no se encuentra en muchos casos, la solidez de todos los testimonios y finalmente la solidez de la respuesta del médico, del doctor Topfani. Y una cosa que yo sí quiero agregar es que nosotros pudimos recopilar experiencia, que había habido experiencias previas, incluso en un viaje anterior, yo te comenté, Damián, que había habido experiencias, bueno, que también después, esto viene para otro caso, ¿no? Pudimos recopilar experiencias también que habían ocurrido tanto en la época de Jeremías como previamente y a posteriori, ¿sí? Como mencioné en algún momento antes, ¿no? El caso Barreño, el caso del oficial de policía que fue perseguido por una luz en el camino de Parera hacia Quetrequén. Y muchos otros incidentes que de alguna manera definen que Parera ha sido, desde antes incluso del caso de Jeremías, un lugar donde se
aglutinan fenómenos fuera de lo común, ¿sí? Descartando, bueno, obviamente lo que hemos descartado de cuestiones que que digamos eran imprecisas, nos quedamos realmente con una buena cantidad de elementos anómalos, de lo cual el caso Jeremías Ayala es central. Y cierro con esto: 3 testimonios del caso, y la solidez en el curso de toda la investigación de entender que algo realmente importante y fuera de lo común ocurrió el día viernes 25 de noviembre de 2005. Damián. Bueno, no, como dice Gustavo, no hay mucho más. Todas las imágenes, todos los relatos, nos basamos de eso. Hicimos un relevamiento de testimonios inéditos. Con respecto al caso, bueno, sí, algo fenomenal ocurrió. Se dieron diferentes situaciones que fue fenomenal para la comunidad de Parera. Un caso atípico. Ahora bien, hay que tener siempre, como decimos en el grupo del origen y como lo digo yo, las dos miradas. No deja de ser el relevamiento testimonial, ¿no? Donde hay también diferentes lineamientos. Tenemos el del ingeniero agrónomo Garrone, donde ve algo, ¿sí?, físico, ¿sí?, como un ovni, y el otro testimonio también del señor Gastaldi, en donde ve visualmente todo el operativo de rescate. Es generalmente todo testimonial. Lamentablemente no podemos remontarnos 20 años para atrás para recolectar otras manifestaciones por ahí físicas, o hubiese alguna situación fílmica o de terreno mismo, ¿sí? Hoy también en el video vimos fotos y videos del recorrido, ¿sí?, que hicimos sobre el campo, donde es un campo normal, pero bueno, por ahí si se hubiese hecho una investigación más profunda en ese momento, se hubiese rescatado por ahí otra información o vestigio físico. Es decir, lo tipifico como una recolección, un compendio testimonial que adiciona esos pocos datos o solo el relato de Jeremías en ese momento, y que va a servir a la comunidad ufológica para acrecentar ese, como digo, ese compendio de información, testimonios adicionales. Por supuesto que toda la comunidad puede seguir adelante con esta investigación porque nunca está cerrado y se puede sumar mucho más. Ese fue el ejercicio que hicimos muy gratamente en la ciudad de Parera, en juntarnos justamente investigadores como Gustavo, un investigador independiente, y el Origen OVNI, quien les habla, para juntar recursos escasos, ¿sí?, para la investigación conjunta. Y eso es lo que venimos hace 6 años en el Origen OVNI comunicando, ¿no?, en el ambiente ufológico, que la unión es necesaria para juntar la información, los testimonios, y hoy cuesta mucho, por lo menos en Argentina, hacer eso. Muy pocas personas lo podemos hacer, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta mucha movilidad, y todo eso se da gracias a esta unión, esta sinergia de actitudes, en donde después cada uno podemos tener nuestro juicio, pero la información que relevamos es una, ¿no es así? Es decir, después Gustavo puede tener otro alineamiento de pensamiento, yo o el grupo, o quienes están mirando este video, pero la importancia es poder hacerlo. Así que bueno, agradezco nuevamente a toda la comunidad de Parera. Esto es un corte, como hablamos Pablo, ¿no?, y Gustavo, es un corte nada más sobre el tema Jeremías Ayala. Les anticipamos que fue muy trabajoso esos 5 días, porque también tenemos casos de mutilación de ganado, tenemos casos de perseguidas
de luces a vehículos y personas, tenemos extracción de tanques de agua, extracción de agua en los tanques australianos, con efectos colaterales de círculos en cosecha, así que, y otro relato que va a ser aparte también de entidades, ¿sí? Es decir, de aparición de entidades en la misma época semejante a lo que ocurrió con Jeremías Ayala. Es decir, hay mucha información, por eso, bueno, tratamos de atomizarla y tratar de empezar a difundirla. Así que muchas gracias a toda la comunidad de Parera, y todo esto sucede en la ciudad de Parera, La Pampa, Argentina. Adelante con la investigación. Un tema final para cerrar. No quiero olvidarme de agradecerle al señor Germán Fabián por las gráficas y por la Igualmente. colaboración y el identikit de la entidad. Y bueno, de nuevo, volver a agradecerle a Pablo, que con lo que le dimos está haciendo, hizo y va a seguir haciendo magia, ¿no? Muy agradecido. Es un honor. Sí, muchas gracias, Pablo, por la colaboración. Hacer las preguntitas que durante todo este tema, esta entrevista, no quiero imaginarme tener 16 años, de estar en medio del campo y encontrarme con una entidad que me clava 2 láser, que ya hay antecedentes en otros lugares del mundo también con esto, y el pánico y el terror que le ocasionó a una persona, porque no es así grato. O sea, yo, cuando se decía que él no quería hacer nada de las entrevistas, ha sido muy difícil tener una experiencia así, muy jodido. Y segundo, me hicieron una pregunta hace poquito, ¿por qué pasa en La Pampa esto? ¿Por qué La Pampa tiene mayor concentración de avistamientos y encuentros de tercer tipo? Bueno, Gustavo, empezás vos, que creo que es mejor un poquito la orientación de la cuestión no mental, psicológico, ese trauma que pudo haber ocurrido esa noche, ¿no? De índole un poco profesional, ¿no? Yo creo que el fenómeno en realidad pasa en La Pampa primero por la extensión del territorio. Segundo, hay muchos fenómenos de mutilación ahí, pues es una zona también de alta incidencia y de actividad ganadera, ¿no es cierto? En cuanto a los fenómenos asociados a las mutilaciones, no es extraño que aparezcan avistamientos de luces, esferas, que hemos tenido también experiencias con casos que han referido a esferas, con otro tipo de entidades, incluso actualmente hay eso está, digamos, en la cocina, ¿sí? Y el que le está poniendo la salsa y los condimentos es Damián, pero yo ya tenía la referencia, él le pedí que él hiciera la entrevista y bueno, es un material que él presentará a futuro, de la variación de las entidades, ¿no? Pero vuelvo a insistir, yo por lo menos no tengo una explicación concreta de por qué ocurren tantos fenómenos en La Pampa, sí en lo que es el aspecto de mutilación. Y como alrededor del aspecto de mutilación siempre aparecen asociados fenómenos de avistamiento y de encuentro con entidades, bueno, creo que la explicación es clara. En cuanto a lo que define una experiencia de encuentro con entidades, no siempre vinculada a lo que son abducciones o visitas de dormitorio, pero unos encuentros directos con entidades sin que eso ocurra, es un shock ontológico, pero también es un shock enormemente emocional para el testigo. Entonces, la presencia de estrés postraumático también es un indicador acá, no solo en las experiencias de abducción y las visitas de dormitorio, sino también en el encuentro directo con entidades. Aparte, fue agresivo, fue una agresión. Claro, es que hubo un contacto. Me refiero no contacto de encuentro hubo un contacto físico de esa luz con el sujeto. Y si nosotros analizamos muchas de las experiencias de encuentros con estas, llamémosle inteligencias, supuestamente, ¿sí? Porque siempre nos va a quedar la duda, ¿sí? Ningún caso es perfecto. Siempre queda la duda de que ese caso pudo ser quizás algo que nosotros desconocemos y que tiene una explicación racional, pero hasta hoy, en este caso, no la encontramos. Y una cosa que sí es común es que una de las cuestiones que están presentes más allá de la conformación de las entidades o la arquitectura del fenómeno que se construye a posteriori por el sujeto, es la presencia de luz. La luz como disparador. Esto creo que incluso lo hemos hablado en otros programas con vos, Pablo.
¿sí? Es como si esa inteligencia utilizada el estímulo luminoso, utilizada determinado tipo de frecuencias, es una hipótesis, por supuesto, ¿sí? Pero ahí es donde se dispara el fenómeno. Y la luz produce un efecto físico en los testigos. La luz produce un efecto físico importante en los abducidos y en los que tienen visita de dormitorio. Y el shock ontológico va acompañado siempre de un estrés postraumático. ¿Por qué? Porque es una situación fuera de lo común, ¿sí? Es fuera de lo ordinario, es una situación de carácter amenazante, independientemente de la motivación real que puedan tener estas entidades. Una mutilación de ganado, un encuentro con una entidad que dispara un haz de luz, sea a través de los ojos, sea a través de las manos, una experiencia de abducción donde supuestamente se toma al testigo y se le producen marcas y se producen cambios en su conducta, en su comportamiento, siempre van acompañados con luz. Entonces, esta cuestión de la luz, no sé si es el efecto o la causa, pero la cuestión es que toda la experiencia de carácter traumático arranca con luz, arranca con un estímulo, alcanza con un impulso que toca al sujeto y que lo cambia para siempre, porque Jeremías Ayala no va a volver a ser el mismo y que era antes de los 16 años. Esa experiencia lo marcó para siempre. ¿Cuál fue el propósito de esa experiencia? Lo desconocemos. Muchas veces encontramos en estas experiencias una especie de metalógica, como decía Jacques Vallée, ¿no? Algo que va más allá de la lógica humana, que es muy difícil de comprender, pero que tiene un patrón, pero ese patrón nos es desconocido. Por eso seguimos investigando, por eso seguimos trabajándolo, pero es una lógica que no es humana. ¿Alguna sospecha, perdón chicos, alguna sospecha de un missing time, de tiempo perdido de parte de Jeremías? No de mi parte, por lo menos por lo que yo he observado, no sé qué opinás vos, Damián. No, lo que generan es el lapso, que no está muy claro en minutos, ¿sí? En ese sufrimiento que quedó a la espera del socorro, del rescate, ¿sí? Acá quiero adicionar a tu pregunta, Pablo, de que hay un límite muy pequeño entre lo racional y lo irracional. Acá Gustavo lo trató de minimizar el tema, pero el tema psicológico es fundamental. Vos nombraste hoy un joven de 16 años. Si le pasa a un joven de Capital Federal eso en el medio de donde pudimos ver cómo era esa noche tenebrosa, recordás, Gustavo, porque ahí pasamos también una foto, ¿sí? De ese campo, y lo dejás, ¿sí? A esa persona va a tener directamente, aunque no le aparezca nada, va a tener un miedo terrible esa noche si lo dejan en ese lugar. Jeremías, siendo oriundo y nacido ahí, se entiende que tenía otra capacidad a los 16 años, pero algo lo desbordó. Y como él lo dice en la nota original, de que no vivía nadie. Eran muchas extensiones en kilómetros sin habitantes. Es más, el relato de Silvio, que estaba trabajando a 1500 metros, también él comenta que no hay nadie. Silvio también estaba trabajando solo y ocasionalmente esa noche ahí. Entonces esos son plus adicionales en donde una persona que se encuentra solo, trabajando, le aparece una luz, una forma. ¿Quieren llamarlo una confusión? ¿Quieren llamarlo algún reflejo o algo? Y bueno, hay que ver esa situación también. Lo que sí que fue un caso fenomenal lo que le ocurrió a él para consigo mismo. Y todo lo demás ya lo contamos. Así que es un caso muy, muy llamativo en todas las implicancias de ese tránsito y esa espera que mencionaste vos también, que si hubo un missing time además, de un sufrimiento del testigo a la espera de ese rescate. ¿Sí? Es decir, imagínense que él hizo llamados telefónicos, no contestó después llamados telefónicos que le estaban haciendo hasta que contesta uno, porque tenía los brazos entumecidos, estaba totalmente en una posición rígida, hasta que después vienen esos 15 kilómetros, que no es por ruta ni avenida, ¿no? Son calles de campo en donde se tarda en llegar. Mínimamente toda esa situación, como mínimo te digo, es media hora,
como mínimo. Como Igual mínimo. es importante marcar esto, ¿no? Él en su propio testimonio dice, no voy a volver a trabajar de noche. O sea, yo vuelvo a insistir, es una persona que trabaja desde chico, vive en el campo desde chico, por referencias a altas horas de la noche, durante el día, y nunca ha tenido ningún tipo de miedo ni de problema porque es una persona que está adecuada al lugar. Como bien decía Damián, nosotros estábamos en la estancia de la abuela Pula, estamos digamos, ahí nomás de donde tuvo la experiencia Jeremías, y la noche era una noche cerrada que realmente metía miedo, ¿eh? Y mira que estábamos con gente nosotros, ¿no? Nos habían invitado a comer, o sea, realmente estábamos... Pero nos asomamos al campo y era un silencio sepulcral, una luna que estaba tapada con nubes. Tuvimos después, es muy largo de contar, experiencias posteriores de una pequeña vigilia que hicimos con los dueños de la estancia, con las cámaras y todo, que también pudimos observar, más que fenómenos inusuales, observaciones muy, muy, muy instructivas, ¿no es cierto? Con respecto al tema de, digamos, lo que se percibía a la distancia y cómo las cámaras lo tomaban. Pero un tema, vuelvo a insistir, muy importante, es cómo impacta la experiencia de Jeremías a tal punto, porque después yo tengo referencias de que él no solamente no quiere repetir, no quiere volver a hablar de la experiencia, porque la experiencia dentro de su cabeza sigue estando, y va a seguir estando durante muchos años. Esto pasa mucho con los flashbacks, por ejemplo, de los trastornos de estrés postraumático, donde el sujeto revive la experiencia y viene otra vez. Y en estos casos, donde no hay una explicación racional, digamos, la reacción de la experiencia, lo traumático de la experiencia queda abierto, porque es muy imposible de elaborar, es imposible de elaborar. Pero vuelvo a quedarme un poco a la referencia de un especialista, como el doctor Topfani, que dijo que jamás había visto una cosa así, jamás se le presentó en su experiencia médica que alguien apareciera de esta manera, que la rigidez que tenía el cuerpo era inusual. Una de las características de los trastornos de estrés postraumáticos en combate, por ejemplo, después del estallido de una bomba o la explosión de algo que uno no esperaba, es justamente esa posición de cúbito dorsal, esa posición fetal, donde todo el cuerpo se inmoviliza. Algunos pensarán, digamos, a lo mejor basándose solamente en la literatura y no en la investigación, de que eso puede ser el resultado de la influencia de esos rayos de luz. Yo creo que el resultado fue el terror. El terror que provocó otra carga química que produce también estados emocionales muy intensos y que impide que el cuerpo se mueva, ¿sí? Una de las cuestiones que vemos en niños, por ejemplo, que han sufrido experiencias de violencia o experiencias extraordinarias o la explosión de una bomba muy cerca, o chicos incluso que han sido rescatados de escombros, por ejemplo, en Irak o en Afganistán. Estos son relatos que están referidos incluso en los jornales de psiquiatría, y quedan inmovilizados en posición fetal. No, y sin embargo, supuestamente, ellos están viviendo en un lugar bombardeado, pero que le caiga la bomba y los tenga atrapados y que tenga a la izquierda a su mamá destrozada y a la derecha a su papá destrozado, ¿sí? Y el sonido constante de la bomba en el oído son estímulos demasiado poderosos para que el cuerpo no reaccione. Entonces, a Jeremías Ayala le ocurrió algo indefectiblemente. No solamente uno podrá lucubrar si es real, si es imaginario, pero la cuestión es que ese impacto produjo todo un efecto alrededor, en los testigos, en la comunidad, pero sobre todo en el propio Jeremías. Y ahí es donde hay que centrarse, en esta cuestión del impacto emocional en Jeremías, ¿sí? Y la respuesta del cuerpo. Y lo que dice el doctor Topfani, cuando dice que sí le cree. ¿Y por qué le cree? ¿Sí? Entonces me parece que ahí es lo importante. Después podemos llenar, digamos, la última media hora o una hora, podemos estar 2 días hablando, digamos, de los efectos psicológicos o de la psicología propia de las experiencias traumáticas, las experiencias límites, ¿sí? Vos sabés, Pablo, vos sabés, Damián, que otro de mis temas de interés es el tema de la experiencia cercana a la muerte. Pero las experiencias cercanas a la muerte tienen otro contenido, ¿sí? Ahí lo que domina es otra cosa, ¿sí? Hay una experiencia luminosa, una experiencia esperanzadora, una experiencia que da un sentido, un significado. En Jeremías queda el abismo, queda el horror ante algo que él desconoció
y que realmente creo que a posteriori, cuando ha intentado elaborarlo, y pudo haber muerto, me pudo haber pasado algo, no entiendo lo que me pasó y no sé por qué me pasó eso a mí. Y esa es una pregunta que nunca va a poder contestar. Por lo tanto, eso lo deja una marca, y deja una marca tan poderosa que hasta el día de hoy él no puede volver a hablar de eso. ¿Sí? Damián. Bueno, agradecimientos, nada más. Se ha dicho todo, ¿no? Gracias nuevamente, Pablo, por toda esta ayuda en la edición, en la entrevista, y que bueno, que sirva toda esta información para toda la comunidad, como dije. Bueno, chicos, yo los quiero Gracias a ustedes también, gracias a vos, Damián, y gracias a vos, Pablo, por todo el esfuerzo y por toda la calidad que nos estás dando para poder armar toda esta aventura, como dice, ponerla a disposición del público de la mejor manera posible. Bueno, yo los quiero felicitar, la verdad que es un trabajo de investigación de campo, que bueno, esto es un desarrollo, porque esto viene hace muchos meses hablando de este tema, pero bueno, los quiero felicitar. Para mí es un honor y un lujo tener este tipo de material en mi canal, porque no está escaseando mucho el tema de investigación de campo, y la verdad es fascinante desde ustedes, y bueno, acá el nuevo amigo Damián, en esta historia increíble de La Pampa y esta experiencia con Jeremías. Así que chicos, gracias por todo, y bueno, espero que les haya gustado este video, que lo disfruten. Gracias. Gracias.